Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy, nos vamos a sumergir en un mundo mítico que todos creemos conocer, el de las sirenas. Pero su imagen, la que tenemos ahora, no tiene mucho que ver con la original. Ha cambiado muchísimo. Tenemos aquí un estudio iconográfico muy interesante que rastrea precisamente eso, ¿no? Textos, imágenes, desde la antigüedad hasta la Edad Media. Y la idea es entender un poco cómo y por qué esa figura pasó de ser medio pájaro a medio pez. ¿Y qué simbolizaba en cada momento? Claro. Exacto. Es un viaje fascinante, la verdad. Y ya el propio nombre, fíjate, nos da alguna pista. Se habla del púnico sir, que significa canto, o del semítico seirén, algo como hembra que fascina cantando. O sea, que el canto, el poder de la voz, era lo esencial desde el principio. Totalmente. Era su gran atractivo, pero también, su peligro mortal. Ahí estaba la trampa. Claro. Y la referencia que a todos nos viene a la cabeza es Homero, la Odisea. Sin duda. El canto 12, Ulises, que ya estaba advertido por Circe, pues se hace atar al mástil. Quiere oírlo, pero sabe que es fatal. Exacto. En ese momento representan sobre todo eso, los peligros del mar, lo desconocido, la atracción mortal. Pero no se quedaron ahí, ¿verdad? Su significado evolucionó. Sí, sí. Luego, en el mundo helenístico, adquieren también un aire un poco más funerario, ¿sabes? Como divinidades del más allá. Y Ovidio, en las Metamorfosis, da una explicación mítica a su forma original. Ajá. La forma original, que no era de pez, que eso es lo que sorprende a mucha gente. Eso es, nada de cola de pez al principio. La imagen que domina hasta bien entrada la Edad Media es la sirena pájaro. Cabeza de mujer y cuerpo de ave, eso es. O a veces torso de mujer y la parte inferior de ave. Podía tener garras incluso. Una figura híbrida, sí. Ovidio decía que eran compañeras de Perséfone y que los dioses las castigaron convirtiéndolas en aves por no impedir su rapto. Vale, entonces la sirena pájaro es la original. ¿Y la de pez cuándo aparece? Pues esa transformación es más tardía y más gradual. La sirena pez, la que nos resulta familiar hoy, no está claro su origen exacto. Quizás se inspiró en otras figuras marinas como las nereidas o las tritonisas, que eran las compañeras de Tritón. O incluso, fíjate, en diosas orientales como Atergatis, en Siria, que a veces se representaba con cola de pez. Ajá. Las primeras imágenes que podríamos identificar como sirenas pez quizás son del arte copto, allá por el siglo VI, más o menos. Pero fue lento, ¿eh? Y lo más interesante es que con ese cambio de forma cambia también el mensaje, el símbolo. Radicalmente. Ahí está la clave. Al llegar la Edad Media, sobre todo con el románico, siglos XI-XII, la sirena pez se asocia fuertemente a la lujuria. A la lujuria. Vaya giro. Totalmente. Se convierte en símbolo de la tentación carnal, de la vanidad, del engaño a través de la seducción. Los bestiarios medievales son clarísimos. Los bestiarios. Esos libros de animales fantásticos con moraleja, ¿no? Esos mismos. Textos como el Physiologus, que es bastante antiguo, ya del siglo V, las pintan como crueles seductoras. Y más tarde autores como Philip de Town o Brunetto Latini, ya en los siglos XII y XIII, las identifican directamente con los placeres del mundo, las riquezas que engañan, y sobre todo, la lujuria. Latini dice que eran 3 meretrices, directamente. ¡Jo, qué fuerte! De peligro marino a símbolo del pecado carnal. Un cambio brutal, sí. Refleja mucho las preocupaciones morales de la época medieval cristiana. Y supongo que sus atributos, los objetos que llevan, también cambian para reflejar eso. Exacto. Si en la antigüedad a veces llevaban instrumentos musicales como la lira o la flauta, que ya podían tener una lectura negativa de vanidad o engaño, ¿Qué pasa en la Edad Media? pues que sobre todo a partir del gótico, esos instrumentos van dejando paso al espejo y al peine. Claro, el espejo y el peine. Mucho más directos. Mucho más. Símbolos inequívocos de la coquetería, el narcisismo, la seducción femenina. El espejo, en la Edad Media, tenía una carga negativa muy potente. Vanidad, lascivia incluso. ¿Y dónde vemos estas sirenas medievales? Me imagino que en las iglesias, ¿no? Como advertencia. Precisamente, en el románico son muy comunes en los capiteles de las columnas, en las ménsulas. Como un aviso constante en piedra. Eso es. Y curiosamente, durante un tiempo conviven las dos formas, la de pájaro y la de pez, aunque la de pez va ganando claramente. Y es muy típica la sirena de doble cola, quizá por una cuestión estética, para adaptarse mejor a la forma del capitel o la ménsula. Anda, qué curioso.
A veces las ponen junto a otros seres tentadores, como tritones masculinos o luchando contra centauros, que también simbolizaban la lucha contra las pasiones. Mencionaste antes algo sobre España. ¿Había alguna diferencia aquí? Sí, parece que en el románico de la península ibérica, la forma de sirena pájaro aguantó un poco más o fue más frecuente que en otras zonas. Hay quien sugiere que pudo haber alguna influencia del arte islámico, donde sí hay figuras de aves con cabeza humana. Interesante. Entonces, si hacemos un pequeño resumen de este viaje, empezamos con una criatura híbrida, ave-mujer, ligada al peligro en el mar y al mundo funerario en la antigüedad. Y acabamos en la Edad Media con un híbrido pez-mujer que es casi la encarnación de la lujuria, la vanidad, la tentación peligrosa para el alma cristiana. Es una muestra fantástica de cómo los mitos se adaptan y se cargan de los significados y los miedos de cada época. Un recorrido que va desde las rocas de la Odisea, pasando por esos bestiarios que buscaban moralizar, hasta acabar talladas en las iglesias que vemos hoy. Exacto. Y nos deja quizás una reflexión final, ¿no? Pensar en cómo contrasta esa imagen medieval de la sirena tan cargada de peligro moral, de advertencia, con la visión que a menudo tenemos hoy, mucho más romántica, ¿verdad? A veces idealizada, incluso infantil. Es curioso ese cambio.